abstracta no individualiza el derecho privado con lo que se va a que va a regular esa relación jurídica, como es este caso. O por ejemplo, si dijera, la capacidad se regula por la ley del domicilio. Nosotros no sabemos cuál es la ley del domicilio, tenemos que averiguarlo, pero la norma por sí misma no nos dice cuál es la ley del domicilio. ¿Sandy? ¿Levantaste la mano? Buen día, no sé si me escuchan. Buen día, sí, sí. Sí, no sé si me escuchan. ¿Te Que quería dar escuchas? un ejemplo, una norma formal concreta, Perfecto. que si sería el artículo 525 del CGP que dice los procesos que se inician en Uruguay se regularán por las leyes uruguayas. Perfecto. Ven que ese artículo es una norma formal, ¿tá? Pero nos remite directamente al ordenamiento jurídico que lo va a hacer. O por ejemplo, el ejemplo que maneja el libro del doctor Alfonsín, es la capacidad de los franceses se regulan por la ley francesa. ¿Tá? Ahí vemos una norma formal, ¿tá? Pero que es concreta, porque individualiza el derecho privado que ha de regular la relación jurídica. ¿Tá? O sea, Profe, es una norma formal, sí. No, perdón, ya lo contestaron en el chat. Pensando en las normas que hemos visto hasta ahora, en realidad, hasta la mayoría, creo, que han sido formales abstractas. Siempre hemos visto Total. Es muy porque difícil no se me encontrar. venía, no se me venía ningún ejemplo a la cabeza, porque lo que hemos visto hasta ahora siempre nos remitía a otro lugar, no decía específicamente del estado tal o qué sé yo, como Perfecto, el artículo sí, que acabamos de nombrar. Sí, es más, es difícil individualizar normas formales concretas, ¿no? Por lo general vamos a ver normas formales abstractas, son las que más vamos a ver, ¿no? Es difícil identificar. Tengo el chat, pero si lo abro tengo miedo de descuajeringar todo. A ver, acá, voy a abrir. Ahí va, ya se están. Pero ya les digo, el ejemplo de una norma formal concreta, el ejemplo que por excelencia vemos en todos lados es el artículo 3 del Código Civil francés, que dice que la capacidad de los franceses se regulan por la ley francesa. ¿Ah? La propia norma... Profesora. Sí, Gabriela. La norma, entonces, esta norma de conflicto, que es formal y concreta, ¿te parece muchísimo a la norma material? ¿O me parece? Sí, a veces es difícil identificarla, pero la norma material ya les da la solución, ¿tá? A diferencia de las normas, la norma material ya les dice cuál es la solución, no les dice se regula por la ley de tal lugar, sino que lo que hace es decirle la solución sobre el tema. Le diría, la capacidad de los franceses se adquiere a los 18 años, y no les diría, la capacidad de los franceses se regula por la ley francesa. Ah, claro, bien, ahora sí ya lo entendí. Gracias. Ya les da la solución, porque saber que la capacidad de los franceses se regula por la ley francesa nos sigue dejando la interrogante si esta persona es capaz o no es capaz, porque tengo que consultar la ley francesa para saber si es capaz o no es capaz. A diferencia si tuviera una norma material, que ya la norma material me da la solución al caso. Lo que tengo que saber, obviamente, en cuanto a la estructura, que yo en la norma formal tengo un punto de conexión. ¿Y cuál es el punto de conexión de una norma formal concreta? Esto, se regula por la ley francesa. Yo si veo la norma, no sé cuál es la solución al caso. ¿Ah? Tengo que consultar esa ley, me manda a consultar otra ley, que puede ser extranjera o no. ¿Ah? Cambio, la norma formal abstracta, como dijo Belén, son las que por lo general ya vimos en clase, y son las que más vamos a ver, que en realidad tienen un punto de conexión que nos va a decir la capacidad se regula por la ley del domicilio. ¿Tá? Yo no sé cuál es ese derecho al que me está remitiendo. Tengo que interpretar ese punto de conexión domicilio. Y esto nos lleva al próximo, a ver, ahí va, a la próxima PPT. ¿Qué es el punto de conexión? Como dijimos, el punto de conexión solo va a estar en las normas formales. ¿Ah? Y un punto de conexión... ¿Es un tercer elemento, profe? Perdón. Sí, es el tercer elemento de una norma y solo están las normas formales.
Y el punto de conexión es el que nos designa qué derecho privado va a regular esa relación jurídica. Nos va a decir, el punto de conexión, a qué derecho me tengo que remitir. ¿Carlos? No, que definen la política jurídica del Estado. Bueno, también podemos entender que sí. Sí, claro. Sí. El punto de conexión es el que nos da, como ya vimos, la solución al caso, ¿no? Nos va a remitir al ordenamiento jurídico que va a regular esa relación jurídica. Y tenemos una clasificación que es la clasificación de los puntos de conexión. ¿Tá? A ver, no se vayan a confundir esto con el tema que vamos a ver después, que es la clasificación de las normas según su punto de conexión. Eso es una cosa distinta y es hiper común que ustedes lo confundan. No se lo confundan porque es muy es común. De hecho, yo creo que hasta la inteligencia artificial a veces se confunde cuando lo ponemos de una forma equivocada. Les digo por si van a recurrir a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también se equivoca. En esta materia ni hablar. Bueno, los puntos de conexión se pueden definir dependiendo si requieren o no interpretación, como de hecho o jurídico. ¿Cuál sería, a ver si alguien sabe, cuál sería un punto de conexión de hecho? ¿Soledad? De hecho, por ejemplo, sería cuando nos dice el lugar de situación del bien, por ejemplo. En realidad, para explicarme bien, cuando nos remite directamente al lugar de ubicación de un bien inmueble. En ese caso sabemos que la ubicación está determinada y vamos directo a ese lugar, digamos. No sé si me explico. Yo te entendí perfecto. Quiero ver los compañeros si lo entendieron. Claro, ya no hay duda, digamos, de cuál es el lugar de ubicación de ese bien, al ser un bien inmueble, en este caso que puse. Entonces nos remite directamente a ese ordenamiento, donde está ubicado el bien. Bien, los puntos de conexión de hecho no requieren de interpretación. Yo no tengo que interpretar para conocer cuál es ese punto de conexión. El ejemplo característico es cuando se trata de un bien inmueble, el lugar de ubicación de los bienes. Si yo tengo un inmueble y me dice que se regula por la ley de su lugar, por la ley del lugar de su ubicación, como vamos a ver que es el punto de conexión de la categoría bienes, cuando tengo un bien inmueble, evidentemente yo ya sé cuál es la ley aplicable porque ya conozco su lugar de ubicación. No tengo que interpretar ese punto de conexión que es lugar de ubicación del bien. ¿Qué pasa con los bienes muebles? A ver si alguno... ¿Stephanie? ¿Stephanie? No, fue sin querer, profe. Fue sin querer que levantaste la mano. Bien, está. ¿Qué pasa con los bienes muebles? ¿Les parece que en el caso de los bienes muebles es variable? Entonces ahí ya es distinto, digamos, el punto de conexión. Pero eso es otra... A ver, eso es otra clasificación. Esa es otra clasificación, variable o fijo. No confundan variable fijo con derecho jurídico. Estamos estamos viendo los puntos de conexión de hecho jurídicos. Digo porque esto pasa recontra seguido, que le preguntamos la clasificación de los puntos de conexión y a veces en esto hablan de hecho y variables, por ejemplo, o de hecho y fijos. Pero cuando hablamos de hecho, tenemos que hablar, la clasificación es de hecho o jurídico. Los de hecho no requieren interpretación, pero los puntos de conexión jurídicos sí requieren interpretación. Yo acá lo que les digo es, si yo tengo un bien mueble, ¿ustedes saben dónde está ubicado ese bien mueble? ¿Requiere interpretación la ubicación de ese bien mueble o no? ¿Stephanie? Sí, requiere interpretación.
Tenés que saber ¿Por dónde qué está. requiere interpretación? A ver, dame un ejemplo de un bien mueble. Y bueno, tenés que... un auto, por ejemplo. Un auto es un bien mueble. ¿Y vos sabés Es que dónde está ubicado? Tenés que... No. Si te dicen que lo tiene tal persona, que vive en tal lugar, tenés que salir a buscar el domicilio de la persona, por ejemplo. Claro, pero en Aparte lo realidad puedes llevar para donde nosotros, vos quieras. O sea, después hiciste acá y en realidad no está, porque lo puedes mover justamente. porque se puede mover. Le voy a poner un bien Yo en mueble. perdón, ¿Sí? yo en el caso de los puntos de conexión jurídicos, a mí me quedaba más fácil entenderlo con el tema del domicilio, porque requieren, para saberlo, la definición previa de lo que es el domicilio, la definición jurídica. Entonces ahí como que tenemos que salir a buscar el alcance extensivo del concepto de domicilio, ¿no? Para interpretar ese punto de conexión, para saber qué se entiende por domicilio, para después poder aplicarlo, digamos. Bien, el punto de conexión domicilio es por excelencia un punto de conexión jurídico. Nosotros no podemos decir que es un punto de conexión de hecho, porque nosotros no sabemos dónde está domiciliada esa persona. Para saber dónde está domiciliada esa persona tenemos que ver qué se entiende por domicilio, ¿tá? Y qué ley nos va a decir cuál es el domicilio. ¿Tá? Ahora, con respecto a los bienes muebles, ¿tá? Y basándonos en esta categoría y no en la que sigue, que si es fijo o variable, porque hasta ahora vienen ustedes me dicen, no, porque el auto yo no sé dónde puede estar situado porque se mueve. Ahí ya estamos en la otra clasificación, ¿tá? En fijos y variables, ¿tá? Pero yo estoy digamos, en la clasificación de hechos o jurídicos. Y un punto de conexión de hecho, yo no requiero interpretación. Y el ejemplo que podemos ver en cuanto a la ubicación de un bien es, por ejemplo, yo tengo un derecho de crédito. Es un bien mueble, no podemos decir que no. Un derecho de crédito es un bien mueble. Ahora, ¿yo sé dónde está situado o requiere interpretación? Ángela, ya te doy a vos la palabra. Requiere interpretación. Requiere interpretación. O sea, es un punto de conexión de hecho. Por eso decimos que el punto de interpretación, es un punto de interpretación jurídico. Por eso decimos que los puntos de interpretación de hecho es cuando hablamos de la ley del lugar de situación de los bienes respecto de los bienes inmuebles y no de respecto de los bienes muebles. Pero no tiene que ver con que pueda variar su realización con el tiempo, porque eso tiene que ver con la otra categoría que vamos a ver ahora, que son fijos o variables. Tiene que ver con la interpretación, si yo debo interpretar o no un punto de conexión jurídico. Si yo les digo, los contratos se regulan por la ley del lugar de su cumplimiento, que es un punto de conexión que vamos a ver, ley del lugar del cumplimiento. ¿Es un punto de conexión de hecho o jurídico para ustedes? De hecho. Jurídico. Belén, ¿por qué decís que es de hecho? ¿Cuál es el lugar de cumplimiento de un contrato? El que está establecido en el contrato. ¿Qué entendés? ¿Qué entendés por lugar de cumplimiento? Sí, no, donde se tiene que hacer efectiva la obligación. ¿Y dónde se tiene que hacer efectiva la obligación en un contrato? En el lugar que está puesto en el contrato. ¿Y si no dice nada el contrato? O dice, no entiendo qué decís efectiva la obligación. Hay varias obligaciones en los contratos. Hay una obligación de pago. Yo pensando la obligación, claro, o sea, pensando la obligación de pago, ponele. No sé, porque lo que se me viene. Cuando hay una obligación de pago hay una contraprestación, porque yo no te pago por pagar, sino que te pago por algo. Sí. Luis, creo que tenés el micrófono prendido. ¿Soledad? No, más bien es una duda a ver si puede ser o no, porque en el caso de cumplimiento del contrato puede ser que pueda ser de hecho o jurídica, por ejemplo, en el caso de cumplimiento de un contrato de construcción de un edificio. Ya sabemos dónde va a ser porque
digamos, se tiene que cumplir en ese lugar específico y ya se sabe de antemano. Bueno, Que es una duda en realidad, si ahí ya lo sabemos. Esto es un error común que a veces también está en pensar que la ley del lugar de cumplimiento es donde se cumple y pensar que donde se cumple es donde se va a hacer una prestación. No tiene por qué ser eso el lugar de cumplimiento de un contrato. No Bien, es una pensemos, duda que me quedaba. No. Acá tenemos que ver, lugar de cumplimiento es un punto de conexión jurídico, porque nos va a requerir una interpretación. De hecho, si nosotros vamos a la categoría actos jurídicos, que se regula por la ley del lugar de cumplimiento, vamos a ver que tanto en el tratado del 89, como en el tratado del 40, como en nuestro DIP de Fuente Nacional, en la 19920, la propia norma interpreta este punto de conexión, nos da una interpretación de qué se entiende en cada contrato la ley del lugar de cumplimiento. Y no puedo yo pensar que la ley del lugar de cumplimiento yo se lo puedo variar de acuerdo a lo que yo le ponga en el contrato. No es el lugar de pago en ninguna de las categorías que vamos a, en ninguna clasificación de contrato. Vamos a ver que es el lugar donde la norma dice el lugar de cumplimiento. ¿Ah? Este lugar de cumplimiento, nosotros para entender esta materia un poco a veces hay que despojarnos de algunas cosas que traemos del derecho interno. ¿Ah? Lugar de cumplimiento es un punto de conexión que requiere de interpretación. Entonces, lo que no podemos decir, lo que estaría mal el día de mañana, me estoy adelantando porque todavía no vimos actos jurídicos y nos falta bastante para ver actos jurídicos. Si tenemos un acto jurídico que se regula por la ley de lugar de cumplimiento, nosotros decir, este contrato se cumple en Uruguay porque se va a pagar en Uruguay. No, requiere interpretación, requiere la interpretación de nosotros saber qué significa el lugar de cumplimiento. Y tenemos que ver si la norma nos interpreta, como justo es en este caso de actos jurídicos, la propia norma nos va a interpretar este punto de conexión y nos va a decir en cada contrato qué se entiende por la ley del lugar de su cumplimiento. ¿Ah? ¿Esto quedó claro? Es más difícil de lo que parece. Sí, pero yo en mi cabeza asocié que la obligación, o sea, me remitía al pago únicamente, aunque está, si bien hay otra contraprestación en el contrato de una compraventa, por ejemplo, está. O sea, pensaba en eso, tipo, no sé, un contrato, lo primero que dice es en donde lugar está y fecha. O sea, lo está que se me vino una perfecto, compraventa Belén. nuestra. Entonces, claro. Está perfecto, Belén, y es lo que esperamos que suceda. Está bien este ejercicio, porque hoy es esto lo que nosotros esperamos, que ustedes lo interpreten así, porque hasta ahora se vio así. Pero bueno, no, acá cuando tenemos un punto de conexión tenemos que ver si ese punto de conexión requiere o no requiere interpretación. De hecho, les cuento, en los exámenes orales muchas veces recurrimos a esta clasificación para que el estudiante de repente nos pueda responder, sobre todo contratos, porque el error muy común es que cuando ven contrato nos dicen, sí, los actos jurídicos se regulan por la ley del lugar de su cumplimiento. Tengo una compraventa, el lugar de cumplimiento, ¿y usted conoce la ley del lugar de cumplimiento de una compraventa? Sí, la conozco. Y ahí, desde ya les spoileo que la profesora le pregunta, el punto de conexión lugar de cumplimiento, ¿qué tipo de punto de conexión es? En la clasificación que vimos sobre los puntos de conexión. Esto es para que ustedes puedan razonar que es un punto de conexión jurídico y que requiere de una interpretación. Y que si requiere una interpretación, tengo que ver cómo hago esa interpretación. En el caso, como ya les digo, de los actos jurídicos, esa interpretación la voy a hacer de acuerdo a cómo me lo marque la norma. Los propios tratados y la ley general interpretan este punto de conexión y nos solucionan la vida. Esto, por ejemplo, no sucede en Argentina. Las normas argentinas no interpretan el punto de conexión, lugar de cumplimiento, lo cual a veces les da muchos problemas a los argentinos, cómo interpretan, ¿no? En el Tratado del 40 sí, en el Tratado del 89 también, pero no en el tratado pero no en el DIP de Fuente Nacional Argentina. Nosotros, por suerte, lo tenemos interpretado, pero eso no significa que no sea un punto de conexión jurídico. ¿Ah? Bueno, otra clasificación, tenemos los puntos fijos y variables, que acá sí dependen si su realización en el tiempo, ya te di la palabra, Carlos, si su realización en el tiempo, si su realización puede variar o no con el tiempo. Un punto de conexión fijo, quiero que me digan a ver cuál sería, y un punto de conexión variable también. Primero le da la palabra a Carlos.
Y después a Santiago. No, quería decir que el punto de conexión, la propia ley establece la fijeza del punto de conexión y puede ser el lugar la ley del lugar de la celebración. Bien, lo que pasa que ahí tenemos que ver, bueno, primero tenemos que ver qué es un punto de conexión fijo, ¿no? Santiago. Y era básicamente eso, o sea, un punto de conexión fijo es que no varía en el tiempo. Por ejemplo, el lugar de situación de un bien inmueble, no varía el lugar de ubicación del inmueble a lo largo del tiempo. Y uno de un punto de conexión variable varía en el tiempo, que podría ser, sí, como dice Carlos, el lugar de cumplimiento de las obligaciones que puede variar a lo largo del tiempo ese lugar. Bueno, ahí tenemos que ver, sí, pero por ejemplo, el ejemplo más destacado. O también el de la capacidad, por ejemplo. Capacidad no es un punto de conexión. No, pero hay un ejemplo cuando habla de por ejemplo, que le da la fijeza por los derechos adquiridos cuando se regula por la capacidad del domicilio y este sujeto cambia de domicilio. ¿Y cuál es el punto de conexión ahí? Y bueno, ahí, por ejemplo, se determina por el tema de los derechos adquiridos, o sea, por más que cambie de domicilio. Cuando tengo la categoría capacidad, ¿cuál es el punto de conexión? Porque capacidad es una categoría, y acá estamos viendo los puntos de conexión. Jurídico. No. ¿Cuál es el punto de conexión? La capacidad, ¿por qué ley se regula? Ya lo hablamos muchas veces. Por la del domicilio. Por la ley del domicilio. Y en este caso, ¿cuál es el punto de conexión en esta norma? Domicilio. Entonces lo que tenemos que ver es trabajar sobre el punto de conexión domicilio. ¿Qué es un punto de conexión jurídico? Sí, pero esa clasificación ya la vimos. Ahora, domicilio. ¿Es un punto de conexión fijo o variable? Variable. Variable, o sea, lo que varía como loco es el domicilio. Es el más variable que hay, debe ser. Porque las personas pueden cambiar de domicilio o se supone que van a cambiar de domicilio. Muy difícil que una persona nunca haya cambiado de domicilio. Sí, en el ámbito internacional, el cambio de domicilio, estamos hablando que es el cambio de un domicilio de un país al otro, ¿no? No es que cambie de calle y lugar. Eso en el ámbito interno. Pero en el ámbito, en el derecho internacional privado, el cambio de domicilio tiene que ver con un cambio de país. Entonces, es un punto de conexión variable, ¿tá? El domicilio, que esto que nos quería decir Santiago, es que puede el legislador darle fijeza. Hay puntos de conexión variables que el legislador le dio fijeza, como sucede con la categoría relaciones patrimoniales en el matrimonio, ¿tá? Las relaciones patrimoniales en el matrimonio se rigen por la ley del primer domicilio matrimonial. ¿Y ese punto de conexión es fijo o variable? La ley del primer domicilio matrimonial. ¿Qué piensa? Es fijo. Es fijo, pero no es fijo porque la ley del domicilio sea un punto de conexión fijo, sino porque el legislador le dio fijeza al establecer el primer domicilio matrimonial. O sea, de un punto de conexión variable se le otorgó fijeza cuando se establezca que sea el primero. Bueno, y ahí Belén y Stephanie, que levantaban la mano, no sé si alguien más porque en el medio vi, pero bueno, vamos a empezar con Belén y Stephanie. Yo una pregunta nomás, así que si Stephanie quiere participar, me aguanto que ella participe. No, Belén, estabas vos primero. Bueno. No, era una pregunta, profe, porque ahora escuchando todo, capaz que me dé un poco la confusión. Entonces, capaz que está mal, profe, pero un punto de conexión puede ser jurídico y variable al mismo tiempo. Exacto, pues son definiciones distintas, son clasificaciones distintas. Cuando hablamos de jurídico es si requiere o no interpretación. Cuando hablamos de variable depende de si varía o no en el tiempo. Está por eso, porque ahora lo del domicilio lo había puesto como jurídico y ahora dijimos que es variable, entonces dije, entonces puede ser. El domicilio es un punto de conexión jurídico y es un punto de conexión variable. Y es personal también, profe, ¿no? En la última. Ahí va. Después vamos a ver, ahí va, en la clasificación de Goldsmith, y ahí ya vamos a ver si es personal, conductista o real. Pero en estas dos que vimos recién, podemos decir que el domicilio es un punto de conexión jurídico y es un punto de conexión variable. Ahora,
¿El primer domicilio matrimonial es un punto de conexión jurídico o de hecho? El primer domicilio matrimonial, que es lo que regula las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Jurídico. Jurídico. Es un punto de conexión jurídico, porque yo necesito interpretarlo. Yo no sé cuál fue el primer domicilio matrimonial de esa persona. Y es un punto de conexión fijo o variable, el primer domicilio matrimonial. Fijo. Fijo, porque el legislador le dio fijeza a un punto de conexión que per se es variable, como es el domicilio. ¿Tá? Entonces vemos que no todos los puntos de conexión jurídicos son variables, porque son clasificaciones distintas. Esto no es nada más ni nada menos que una clasificación. ¿Para qué los ayuda en esto? Bueno, los ayuda porque cuando yo ya sé que tengo un punto de conexión jurídico, ya sé que necesito interpretarlo. ¿Ah? Vamos a suponer, nosotros tenemos un caso, lo tenemos que resolver. Ya estamos terminando el curso y les ponemos un caso de, no sé, no le voy a poner de capacidad que es muy sencillo, pero sí, un caso sobre una incapacidad de un menor, ¿tá? Que hay que ver si un menor es, digamos, cómo se rigen los derechos patrimoniales de un incapaz, ¿tá? O sea, si por ejemplo tenemos un caso y yo tengo que saber si hay que sacar o no hay que sacar veña para vender la casa de ese menor. Vamos a suponer que establece que eso se rige por la ley del domicilio del menor, ¿tá? Este punto de conexión, al ser un punto de conexión jurídico, requiere de interpretación. Entonces, si ustedes el caso lo terminan diciendo la ley aplicable acá es el domicilio del menor, punto, nos quedó incompleto el caso, porque no llego a la solución, no llego directamente a qué ley es. Necesito ver qué se entiende por el domicilio del menor. Y vamos a ver que la interpretación de este punto de conexión nos va a llevar, en muchos casos, a que el domicilio del menor es el domicilio, es el lugar donde viven sus padres, por ejemplo, en muchos textos jurídicos que tenemos. ¿Tá? Entonces tengo que conocer dónde viven los padres. No alcanza con que yo diga, el menor, como vive en Uruguay, ese es su domicilio. No, porque es un punto de interpretación jurídico que necesito interpretarlo. No nos quedemos cuando tengo un punto de conexión jurídico, tenemos que detenernos y tenemos que interpretar ese punto de conexión. Eso es como lo importante de esta clasificación. No es que nosotros queremos que ustedes se acuerden de clasificación, sino que lo que queremos es que vean la importancia que tiene. Cuando tienen un punto de conexión jurídico, tenemos que parar. Diferente que tengamos un caso y que lo tengamos que resolver, que sea un bien inmueble y que lo tengamos que resolver por la ley del lugar de su ubicación, porque es clarísimo dónde está ubicado un bien inmueble, no tenemos que interpretar eso. Si estamos hablando de un bien inmueble situado en Montevideo, sabemos que la ley aplicable para ese bien es la ley uruguaya, porque no hay duda dónde está situado ese inmueble. ¿Ah? No tengo que interpretar nada. No va a poder venirles nadie a decir, no, pero el inmueble en realidad no está interpretado, no está ubicado en Uruguay. Porque la compraventa, como se hizo en Chile, vamos a entender que ese bien está ubicado en Chile. No, la ley aplicable es la ley de ubicación, y el bien está ubicado, al ser un inmueble, en tal lugar, no hay duda. ¿Ah? Stephanie. Hoy no podía sacarle el nudo. Tenía dos cositas para agregar, que uno ya se lo aclararon a Belén, que los puntos de conexión fijos pueden ser pueden ser de hechos o jurídicos. Y hablando de los que si bien son variables, le dan fijeza temporal, también hay aquellos que son de realización variable, pero que el legislador no le ha dado fijeza temporal. O sea, no tienen fijeza. Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta el lugar de realización del punto de conexión al tiempo de plantearse la pretensión. Como, claro, por ejemplo, el domicilio de las personas físicas, el lugar de situación de los bienes muebles. Claro, lo que pasa es que cuando un punto de conexión pero si yo les digo, un bien mueble se regula por la ley del lugar de su ubicación al tiempo de la celebración del contrato, ¿es un punto de conexión fijo o variable?
Y ahí ya es fijo. Es fijo, porque el legislador le da fijeza. Entonces, acá no confundan, Stephanie, fijo es un punto de conexión, ¿tá? Que yo ya sé dónde está ubicado el inmueble. Si establece un momento específico, ahí el legislador le da fijeza, y ya no es un punto de conexión variable. Podemos hablar de un lugar de ubicación de un bien mueble, pero si el legislador nos dice a tal momento, es a ese momento, y ya sería un punto de ubicación fijo. ¿Tá? Bien. Tiene que ver con si su realización puede variar con el tiempo. Entonces, si yo les digo el lugar de ubicación de un bien en tal momento, eso no puede variar con el tiempo. ¿Por qué? Porque el legislador, vuelvo a repetir, le da fijeza a ese punto de conexión. No deja de ser un punto de conexión variable, la ley del lugar de ubicación de los bienes muebles, porque se puede, depende con el tiempo, pero sí, al darle fijeza, no podemos decir que se convierte en un fijo, sino más bien que adquiere fijeza ese punto de conexión. Bien. Ángela. Hola, no, era solamente para comentar que Alfonsín realiza una clasificación que es mucho más abstracta y como más didáctica, porque él los subdivide, vamos a decir, en funcionales, personales o reales. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la clasificación de Goldsmith, ¿tá? Que es otra clasificación distinta, que nos habla de los puntos de conexión reales, personales o conductistas. ¿Tá? Los reales son los que tienen que ver con los objetos o con las cosas. Los personales son los que tienen que ver con las cualidades abstractas del hombre. ¿No? Tienen que ver con la persona, con el hombre. Y los conductistas tienen que ver en función a la conducta de las personas. Comprende ciertos sucesos, por ejemplo, puede ser el lugar de celebración de un contrato o el lugar de su cumplimiento. Ven que esto depende de la conducta de las personas. ¿Tá? Un ejemplo, a ver si ustedes me pueden decir, de un punto según Goldsmith, de un punto de conexión real, que tenga que ver con una cosa. ¿Cuál puede ser? Prendan nomás el lugar de situación de un bien inmueble. Perfecto. El lugar de situación de un bien inmueble es un típico ejemplo, según Goldsmith, de un punto de conexión real. ¿Tá? Esta es otra clasificación distinta, ¿no? Un punto de conexión personal. La capacidad de las personas. Ahí, Santiago, el domicilio. Santiago, no te confundas categorías con puntos de conexión. Cuidado con eso. Sí. Y ahí es como tenés que tener como una luz roja. Aparte, saben, cuando uno se confunde con una cosa, se la confunde muchas veces, porque solemos como tener, a mí me pasa, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Vieron que una cosa, volvemos como el tema. Una cosa, cuando hablamos de la capacidad hablamos de categoría. Acá estamos clasificando puntos de conexión. Claro, como dice cualidades, se te dispara siempre el tema de la capacidad de todo eso. Claro, pero capacidad es una categoría. Un punto de conexión personal, ¿quién habló recién? El domicilio. El domicilio. Rosa. Cecilia, perdón. Cecilia, está bien, el domicilio es un punto de conexión personal. ¿No? Y conductista, un punto, bueno, ya les puse ahí un ejemplo, pero el típico es la ley del lugar de su cumplimiento. Es un punto de conexión conductista. Es el clásico por referencia. Entonces, el domicilio, ¿qué tipo de, en estas tres clasificaciones, qué tipo de conexión, qué tipo de punto de conexión es? A ver si alguien lo sabe decir. Ya lo dijimos. Pero bueno. Jurídico, variable y personal. Jurídico, variable y personal. Perfecto. La ley del lugar de situación de un bien inmueble. ¿Qué tipo de punto de conexión es? De hecho, fijo y real. Perfecto. La ley del lugar de cumplimiento de un contrato. ¿Qué tipo de punto de conexión es? Ahí. ¿Cecilia? Jurídico, variable y conductista. Perfecto. ¿La ley del lugar de su cumplimiento es variable o no?
Ahí podemos discutirlo, tenemos un tema. O es fijo. Sí, me parece más fijo, sí. Es fijo, sí. En realidad puede variar en el tiempo. Puede variar en el tiempo. Lugar de cumplimiento. Sí. Claro, lo que pasa es que al ser un punto de conexión tan jurídico, tenemos que ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando del lugar de cumplimiento, ¿no? Pero yo me inclino que es un punto de conexión fijo. La ley del lugar de celebración de un contrato, ¿es un punto de conexión jurídico o de hecho? De hecho. De hecho. Muy bien. ¿Están todos convencidos que es de hecho? Muy bien dije, pero estoy haciendo una trampita. ¿Cómo dio el ejemplo? ¿Puede repetirlo? El lugar de celebración de un contrato. Es un punto de conexión de hecho jurídico. 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 Y ahí Estefan y Belén están en 2 puntas. ¿Los demás qué piensan? ¿El lugar de celebración o el lugar de cumplimiento? Sí, de celebración. Les cambié de ejemplo. El lugar de celebración es de hecho. De hecho. A ver, Agustina. Vamos a suponer que tú estás en... Ay, Carmen, levantas la mano. Pero te voy a poner un ejemplo. No sabía que estabas, Carmen, perdón. Vamos a suponer que tú... Yo creo que también. Pero... Opinen. Vamos a suponer que tú y yo, vos estás en Buenos Aires y... no, vamos a suponer otra cosa. Vamos a suponer que yo compro un producto en Temu. ¿Tá? Estoy celebrando un contrato cuando estoy comprando un producto, estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando yo aprieto el clic en Temu, estoy celebrando un contrato. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el lugar de celebración de ese contrato? Entre Temu y yo. Vamos a celebrar el contrato. ¿Cómo? Que depende de lo que diga el contrato, aunque ya sé que está mal, profe, porque ya me lo dijiste, pero tal, lo que se me ocurre es que diga algo en todo lo que... En todo el Pero documento. No tiene que ver con eso, porque un punto de conexión, yo tengo que ver si requiere o no interpretación. En ese caso, ¿requiere interpretación el lugar de celebración o no? Claro, yo iba a decir como un ejemplo igual, pero si yo estoy acá en Uruguay y tengo a alguien en Argentina y hoy por hoy que se pueden firmar contratos electrónicamente estando en lugares distintos, ¿cuál sería el lugar? Porque estamos con ordenamientos distintos. Cada uno lo firma en su país, pero electrónicamente, ¿no? ¿Se podría hacer un ejemplo igual o no? Claro que sí, es un contrato a distancia. Entonces, ¿requiere o no requiere interpretación? Ese punto de conexión, lugar de cumplimiento, lugar de celebración. Y sí, yo creo que sí. Vamos a dejar a la profesora, mejor, que es la que sabe. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Hace un ratito que estoy siguiendo la clase, re interesante. Y no, yo lo que quería decir es que, ojo con esto, o sea, la clasificación es importante por lo que decía la profesora Portela hace un ratito, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos esos puntos de conexión que ya sabemos que son jurídicos, como el domicilio, o el lugar de cumplimiento, por ejemplo, ya sabemos que vamos a tener que abocarnos a la tarea de definir qué se entiende por lugar de domicilio o qué es el lugar de cumplimiento. Esos ya son puntos de conexión que ya cuando nos encontramos con esos puntos de conexión ya sabemos que los vamos a tener que definir, que por decir es aplicable la ley del lugar del domicilio, no tenemos ya resuelto la ley aplicable, o sea, es el derecho de, no sé, de España, porque ese punto de conexión siempre requiere una interpretación, una definición. Pero hay algunos puntos de conexión que son medio tramposos, porque depende la situación. Por ejemplo, el lugar de situación de un bien. Si es un bien inmueble, como ustedes estuvieron viendo hasta hace un momentito, es un lugar, es un punto de conexión que es de hecho, porque yo sé dónde está situado un bien inmueble. No me hace falta buscar ninguna definición de nada.
Ahora, si yo estoy pensando en el lugar de situación de un bien mueble, ustedes van a ver cuando veamos bienes que, por ejemplo, si se trata de determinar el lugar de situación de un barco, de un buque que está en aguas no jurisdiccionales, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de situación de un buque que está en aguas no jurisdiccionales? Porque si el buque está en aguas uruguayas, está claro que también, que es Uruguay el lugar de situación. O si está en aguas jurisdiccionales brasileñas, está claro que el lugar de situación es Brasil. Pero ¿y si está en aguas no jurisdiccionales? ¿Cuál es el lugar de situación? Entonces, ahí, ese punto de conexión, que en determinadas hipótesis de hecho, también puede ser jurídico según el caso. Y en el caso del lugar de celebración, es otro ejemplo, ¿no? Para los contratos entre presentes o sea, incluso en los contratos entre presentes, ¿no? Hay contratos, hay algunos contratos, algún contrato, como vamos a ver, como el contrato de transporte, donde el lugar donde ese contrato se celebra no es el lugar donde se produce el acuerdo de voluntades, necesariamente. Aunque en general en los contratos entre presentes el contrato se perfecciona en el lugar donde se llega al acuerdo de voluntades. El contrato de transporte es un contrato excepcional que luego lo vamos a ver. Pero en estos ejemplos que ustedes mismos estuvieron poniendo, de estos contratos que son entre ausentes, los contratos como ponían el ejemplo, ¿no? O sea, estos contratos, las formas de contratación actuales en las cuales digamos, la actuación de las partes no es simultánea. ¿Cuál es el lugar de celebración? Uno ahí se lo tiene que preguntar, ¿no? Entonces ahí no es que uno intuitivamente sabe dónde está el lugar de celebración. Hay que buscar, hay que interpretar cuál es ese lugar, ¿no? Entonces, lo que yo les quería decir era esto simplemente, que hay puntos de conexión que no son tan categóricamente ubicables en una clasificación o en otra, ¿no? Que depende, ¿no? Como el lugar de situación, como del lugar de celebración, son puntos de conexión que hay que estar atento a las circunstancias, ¿no? Incluso a qué categoría están asociados, ¿no? Entonces, y lo otro que quería decir es que desde mi punto de vista, por ejemplo, en los tratados de Montevideo, el lugar de cumplimiento es un punto de conexión fijo para mí, porque el legislador en general ahí hizo una fijación temporal, ¿no? De dónde se cumple un contrato. Así que bueno, era eso lo que quería decir. No sé, capaz que los entreveré más, pero así como, perdón, una cosita más. El domicilio, por ejemplo, es un punto de conexión que es variable. Es variable siempre, salvo que el legislador, o sea, el punto de conexión per se es variable. Por eso el legislador a veces, por las necesidades mismas de la categoría, tiene que fijarlo temporalmente o resolver de alguna otra manera los problemas que esa variabilidad plantea. Siempre es jurídico el punto de conexión domicilio. Siempre, siempre. O sea, este sí es un punto de conexión de esos que no hay duda, que es jurídico y variable, ¿no? Pero varios de los otros hay que estar ahí un poquito a las circunstancias y a la categoría a la que está asociado el punto de conexión, ¿no? Nada más, no interrumpo más. No, por favor, Carmen, por favor. Bueno, Ángela. Sí, buenos días. También a Carmen, que se acaba de conectar. No, en realidad me surge una duda hoy cuando estaban hablando de los contratos y demás. ¿Cómo sería con el tema de las mercaderías, por ejemplo, si es un bien mueble? Porque me surgió hoy cuando tú preguntaste sobre los bienes muebles. Cuando es un bien mueble y a la vez está, no sé, arriba de un buque como uno de los
ejemplos que marcó la profesora. ¿Qué ocurre ahí? Si es, por ejemplo, a través de un contrato que tiene que viajar por todo el mundo y, no sé, el buque se rompe, vamos a suponer. Bueno, pero perdón, perdón, Porque vuelvo es mueble y se le da, sí. Ahí estamos podemos estar ante, o sea, depende para qué estamos, a ver, el tema de la mercadería depende en relación con qué es lo que tenemos que resolver de la mercadería. Porque en realidad, si de lo que se trata es de celebrar un contrato que recae sobre mercaderías que evidentemente son bienes muebles, vamos a ver cómo, por ejemplo, pongo el ejemplo de los tratados de Montevideo, la ley general también, ¿no? Pero determina el lugar de cumplimiento fijando temporalmente el lugar de situación de esos bienes, ¿no? O sea, el lugar de cumplimiento de ese contrato es un contrato, es un lugar que se fija temporalmente. El lugar de cumplimiento es donde están las mercaderías al tiempo de la celebración del contrato. Y no importa si después se mueven o no. ¿Ah? Ahora, si yo por algún motivo tengo que determinar, por ejemplo, el caso del viejo y querido caso que nos ponían a nosotros en facultad en una sucesión donde teníamos, donde venía un cuadro que era de propiedad del causante y venía en un barco, que estaba en aguas no jurisdiccionales, justo cuando se moría el causante, porque venía para una exposición, pónganle ustedes. Ese era un viejo y querido caso que nos ponían a nosotros en facultad cuando yo era estudiante, ¿no? La sucesión se rige por la ley del lugar de situación de los bienes al tiempo del fallecimiento del causante. Al tiempo del fallecimiento del causante, ese cuadro que forma parte del patrimonio del causante venía en un barco, ¿sí?, transitando desde, no sé, desde Rotterdam hasta el Uruguay. ¿Dónde está situada esa mercadería? Ahí el problema es que tengo yo que ubicar dónde está ese bien en ese momento. Entonces, ahí el problema es que en ese caso yo tengo que interpretar el lugar de situación de ese bien, ¿sí?, en ese momento que está, porque es un bien que está en tránsito, y está en aguas no jurisdiccionales encima, que, o sea, está en un mar que no pertenece al territorio de ningún estado. Entonces ahí el problema no está asociado a un contrato, ahí el problema está asociado al bien. Yo tengo que resolver dónde está situado el bien. Ahí el tema, o sea, el lugar de situación es un punto de conexión variable porque se trata de un bien mueble que se puede trasladar y es un punto de conexión jurídico porque yo tengo que determinar dónde está situado ese bien. ¿Sí? No sé, Ángela, si di respuesta a la pregunta. Sí, profesora, tengo un problema con el audio. Muchas gracias. Pasa que, claro, me surgió la duda hoy y ahora Claro. cuando usted mencionó dije, ¿cómo se hace en estos casos? Porque Claro. es tan amplio y pueden haber tantos factores involucrados que ¿a quién responsabilizamos o cómo se Ustedes soluciona? van a ir viendo, a medida que vayamos estudiando las distintas categorías, van a ir viendo cómo vamos resolviendo el problema de los puntos de conexión. ¿Sí? Yo veo que ahí yo ya había arrancado mal porque dije, ¿cómo hago con el contrato? Es por el contrato y no, y era por el lugar de situación del bien que es mueble. Claro. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ahora sí me callo la boca. No, por favor, Carmen. Bueno, dudas sobre esto, sobre la clasificación. Como ya vimos, esto es una clasificación, ¿no? Después, bueno, a medida que veamos los puntos de conexión, podemos ir viendo cómo los clasificamos dentro de estas tres clasificaciones que habría de los puntos de conexión. Profe, una duda. ¿El lugar de celebración, por ejemplo, sería también conductista? El lugar de celebración es conductista, sí, sin duda, porque depende de la conducta de las personas. Sí, es conductista. De hecho, ahí está en la PPT, que lo puse como conductista. Es uno de los ejemplos de conductista. Yo les voy a subir esta PPT, quédense tranquilos, eso
para que ustedes la Profesora, tengan, para que disculpe. lo puedan ver para estudiar. Y bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema que es muy, como ya les adelanté hoy, es muy común que confundan, que estamos hablando de la clasificación de las normas según su punto de conexión. Acá ya no estamos clasificando puntos de conexión, sino que estamos clasificando normas, ¿tá? Que dependen estas normas de su punto de conexión, ¿tá? Las primeras que tenemos son las normas simples. Las normas simples son las que vimos hasta ahora, las que hemos puesto en ejemplos, ¿tá? Las que poseen un solo punto de conexión, ¿tá? El ejemplo típico, que ya hemos venido viendo, por ejemplo, sería la capacidad se regula por la ley del domicilio. Esta norma es claramente una norma simple, porque vamos a ver que tiene un solo punto de conexión, que es la ley del domicilio. ¿Ah? Estas son las más fáciles, no requieren de mucha explicación. Ahora, por otro lado, vamos a tener normas que tengan más de un punto de conexión, ¿ah? Como por ejemplo, pueden ser las normas acumulativas. Estas normas acumulativas son normas que acumulan 2 o más puntos de conexión, ¿tá? Y entonces, la relación jurídica es regulada a la vez, ¿tá? Y creo que la clave está con la palabra a la vez, por 2 derechos privados mencionados, 2 o más, depende de cuántos puntos de conexión tenga, derechos privados mencionados en los respectivos puntos de conexión, ¿tá? El ejemplo de esta norma es el artículo 13 del Tratado del 89, el cual les voy a pedir a alguien que lo pueda leer para que podamos entender de qué estamos hablando. A ver quién puede leer esta norma. Yo lo tengo acá en los apuntes, profe. Se rige por la ley del... Dale. Se rige por la ley del domicilio matrimonial siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar donde se celebró ese matrimonio. La disolubilidad del matrimonio, ¿no? Estamos hablando. Perdón, pues yo tengo separado en el ejemplo de la categoría y el punto de conexión. Estaba leyendo solamente el punto de conexión. Vamos a leer la norma entera, entonces. Listo. La disolubilidad del matrimonio se rige por la ley del domicilio matrimonial. Bien, ahí tenemos, esperen, vamos a ir a poco. ¿La disolubilidad del matrimonio qué es en esta norma? La categoría. La categoría, perfecto. ¿Cómo se rige? Por la ley del domicilio matrimonial, que es el primer punto de conexión. Perfecto. Ley del primer domicilio matrimonial es un punto de conexión. ¿Y cómo sigue la norma? Siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar donde se celebró ese matrimonio. Segundo punto de conexión. Segundo punto de conexión es la ley del lugar donde se celebró el matrimonio. Ahí vemos los 2 puntos de conexión que tienen y que tienen que ser cumplidos a la vez, ¿tá? Por eso que es una norma acumulativa, ¿tá? Estos 2 puntos de conexión se tienen que dar a la vez y ambos regulan. Profe, perdón. Se ve que hay varias versiones del tratado, porque el artículo 13 que tengo acá es diferente. No dice eso, no, sí, por eso. Yo estoy está. ¿Será? ¿No será que estás leyendo el del 40? Perdón. No, el del 89 dice, la ley del domicilio matrimonial rige A, por la separación conyugal, B, la disolubilidad del matrimonio siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. Ese es el yo tengo el mismo. Sí. ¿En qué libro están leyendo? Literal B solo. Claro, no, es ese. No, pero ella leyó todas las normas, es diferente. Lo saqué, está en internet. Tratado Civil Internacional Montevideo de 12 de febrero del 89.
Sí, yo lo estoy Profe, te leyendo copio. del compilado y también aparece así, como Sí, dicen las yo compañeras. los tengo impresos hace tiempo y porque los tengo los dos juntos, los dos tratados, y dice eso el 3. Y Ahí la pegué el compañera artículo. que lo leyó, ¿de dónde lo leyó? Está Sí, bien, en el tratado está así, yo lo leí de Fresnedo porque les digo, tengo separadito el cuadrito de la categoría y el punto de conexión para tener marcaditos los dos. Y en Fresnedo está así como redactado todo juntito, Bueno, para ven identificar los dos. ahí, ven la importancia, que esto nos va a servir un poco para Tengo el de tratado al lado, igual lo leí también antes pero preferí leer ven la importancia de leer las normas, directamente las normas de su texto. ¿Por qué? Porque, bueno, el día de mañana ustedes lo que van a tener son las normas, porque está bien, a veces cuando hay manuales o cuando tenemos textos, podemos leerlos. A ver, cuando tenemos manuales o tenemos textos, está perfecto que se haga de forma didáctica, que se acorten las normas o que no se redacten tal cual. Pero nosotros vamos a remitirnos siempre a los textos normativos, ¿verdad? No vamos a cambiarles la redacción, porque además ustedes saben que para el parcial y para el examen lo que van a tener son las normas enfrente. Entonces, si ustedes se enfrentan a una cosa distinta o si la leen y ven que no la pueden, que no lo pueden interpretar igual porque lo leyeron en el manual de una manera y en la norma de la otra, se les puede complicar allí. Entonces, siempre lean del tratado, ¿tá? Vamos siempre a remitirnos a ver del tratado, para que ya les digo, primero porque es lo que corresponde leer directamente de la norma, y segundo que los va a ayudar a entender mejor. De hecho, nosotros cuando tomamos un examen siempre nos damos cuenta de las personas que estudiaron con las normas al lado y las que no, porque después en el momento del examen, cuando se quieren apoyar en la norma, si es la primera vez que la leen, es difícil poder interpretar lo que quizás leyeron en el libro. ¿Ah? Estela. Bueno, entonces en este caso es una norma simple, porque hay un solo punto de conexión. No es una norma simple. Vamos a leer de nuevo el artículo 13 del Tratado del 89. Del Tratado. Lo leo. Artículo 13. La ley del domicilio matrimonial rige A. La separación conyugal y B. La disolubilidad del matrimonio siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. ¿Dónde están los dos puntos de conexión? La del domicilio matrimonial y la del lugar en el que celebró. Bien, y ven que se piden que se cumplen acumulativamente. ¿Pueden ubicar los puntos de conexión en la norma? Estela. Sí, ahora sí, en el acápite, digo, en la ley del domicilio matrimonial y después en la parte B. Sí, pero están dentro de una misma norma, es una misma norma que tiene dos puntos de conexión y que establecen que tienen esa relación jurídica es regulada por los dos puntos de conexión a la vez. Claro, porque acá la categoría es la disolubilidad del matrimonio, que para poder llevarlo a cabo tenemos que cumplir con estas dos cosas al mismo tiempo. Sí, es lo mismo que hablamos con la compañera. La norma dice lo mismo que dijo hoy la compañera, ¿no? Lo que pasa, bueno, no la leímos entera, pero es lo mismo. O sea, tenemos dos puntos de conexión y ambos tienen que ser tenidos en cuenta. O sea, los respectivos puntos de conexión se cumplen a la vez, porque la norma nos pide que cumpla estos requisitos en los dos estados. ¿Tá? Se regula por dos puntos de conexión, de forma simultánea. Disculpen, pero tengo un ruidito que lo estoy queriendo sacar, entonces los tengo que mutear a ustedes y los quiero ver a su vez por si levantan la mano o si intervienen.
Cuando intervengan, levanten la mano si los veo y saco ese pi que está sonando, que a ustedes más que nada me preocupa que los vuelva locos. No sé por qué llega un momento que me empieza a hacer ese ruido, la computadora. Entonces lo que hago es bajar el volumen. Hay algo que me está dando como un falso contacto, no sé. Bueno, vamos a las normas complementarias. ¿Tá? ¿Puedo Estas decir son más una cosa, complicadas. Ana, Ay, Carmen, de la las ves. acumulativas? Estas normas acumulativas, vieron que, como bien decía la profesora, eh, eh, se aplican dos puntos de conexión simultáneamente, ¿no? O sea, en este caso se aplica la ley del domicilio conyugal y la ley del lugar de celebración del matrimonio juntas. Esto, normalmente, estas normas acumulativas, como ustedes se imaginarán, tienden a dificultar la realización de la categoría, porque ya no nos alcanza con tener que aplicar una ley, sino que hay que aplicar dos leyes simultáneamente. Cuando yo tengo que aplicar dos leyes de distintos países simultáneamente, puedo tener problemas de armonización entre esas leyes, ¿no? O sea, porque seguramente va a haber diferencias, van a ser leyes diferentes. Algunas diferencias seguramente va a haber. Entonces, este tipo de normas acumulativas, piensen ustedes, miren la categoría con respecto a la cual encontramos esta norma acumulativa, que es la disolubilidad del matrimonio. Y miren la fecha del tratado, ¿no? 1889. Piensen ustedes de cuándo datan las primeras normas de disolución del vínculo matrimonial en nuestro continente, que nosotros en el Uruguay fuimos pioneros en este tipo de soluciones, y esas normas datan de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones acumulativas, justamente el legislador las ha adoptado tradicionalmente con respecto a categorías con respecto a las cuales tiene ciertos reparos, digamos, o ciertas dudas, ¿no? Entonces, hace que la realización de esas categorías o de la regulación de esas categorías sea más, o sea, que haya que tener en cuenta más de un ordenamiento jurídico. En este caso, son la ley del domicilio y la ley del lugar de celebración, que son los estados que tienen más vínculos con un matrimonio, ¿no? El lugar donde se celebró, donde se constituyó el vínculo, y el lugar donde ese matrimonio vive. Entonces, le encarga a esas dos leyes que se pongan de acuerdo para ver si ese matrimonio se puede disolver o no. ¿Ah? Es una solución, o sea, esa dificultad que plantea la acumulación está vinculada con las dudas que tiene el legislador con respecto a la propia categoría, ¿sí? No sé si Soledad quería decir algo. Yo lo que quería decir es que, claro, me generó, o sea, recordando la época, teniendo en cuenta la época, me pareció que una manera como de poner un límite en cuanto al divorcio, en este caso, a la disolubilidad del matrimonio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina no lo tenía previsto. Sí, en esa época no solo Argentina, ¿no? O sea, más adelante sí, Argentina va a ser como fue un estado que fue no divorcista hasta casi hasta fines del siglo XX, pero no hasta fines, pero hasta los años 80 fue no divorcista. Pero en esta época era la mayoría de los países, esa era la realidad de la época. Por eso la solución, ¿no? Belén.
Sí, profe, que creo que en materia también de menores, de adopción internacional, como que hay más ejemplos, normas acumulativas, porque lo que se busca es no darle tanta continuidad jurídica para justamente la protección de algo, como por ejemplo el caso de los menores, que bueno, algo muy susceptible. Entonces, bueno, al poner tantos puntos de conexión y que se den todos esos requisitos que plantean ambos estados, es complejo. Entonces, lo que me parece que no se busca tanto es esa continuidad jurídica, ¿no? De la relación. Por eso es difícil. Sí, sí, porque me imagino que bueno, ahora, bueno, es muy común el divorcio, pero claro, para esa época se tendrían que dar una cantidad de requisitos que era muy difícil. No digo que imposible, pero obviamente es difícil y lo que se buscaba justamente, bueno, que la gente no se divorcie. O sea, entonces por eso te pone como todo eso, no sé si son límites, pero está. Claro, o sea, el tipo de norma tiene mucho que ver con, o sea, el tipo de norma tiene mucho que ver con lo que el legislador quiere con respecto a esa categoría. Una forma de manifestar su postura con respecto a la categoría, si quiere favorecer su realización, si quiere entorpecerla, eh, en muy buena medida pasa por cómo es la norma de conflicto, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Gracias, Carmen. No, no, por favor. Ahora logré solucionar el ruidito, pero tengo un taladro atrás. Así que bueno, no sé qué pasa. Es el hecho de la tecnología ayuda, pero a veces pasan estas cosas. Bueno, vamos a ir a las normas complementarias, que son otro tipo de normas. Este tipo de normas no lo vamos a ver en el libro de la doctora Fresnedo. Yo vi que no estaban las normas complementarias, pero sí las pueden ver en el libro del doctor Alfonsín, ¿tá? Que es de donde saqué esta clasificación. Les digo por si cuando estudian no las encuentran en el manual de la doctora Fresnedo, es porque están en el libro del doctor Alfonsín. La norma complementaria tiene un punto de conexión, pero ese punto señala varios derechos privados a la vez. ¿Tá? Puede que haya una norma complementaria con un punto de conexión, como puede haber normas complementarias con 2 puntos de conexión. En realidad o sea, la norma acumula otro punto complementario a fin de señalar cuál de aquellos derechos privados se debe aplicar. El ejemplo que maneja Alfonsín es, si una norma señala que la capacidad se regula mediante la lex patriae, ¿no? Y una persona tiene más de una nacionalidad, la norma complementaria puede disponer que la capacidad se regula por la lex patriae y que coincida con la ley del domicilio, con la lex domicilio. Bueno, es difícil encontrar este tipo de normas. Yo no sé, Carmen, si conoces algún ejemplo, pero bueno, en realidad el ejemplo que les puedo dar es el que maneja Alfonsín, porque yo realmente no encontré un tipo de norma complementaria en nuestro ordenamiento jurídico como para darles un ejemplo de hoy. Como ya les digo... En realidad en realidad este tipo de norma nos ayuda a encontrar una ley aplicable, ¿no? Porque a lo que apunta es a que si tenemos un punto de conexión que nos puede llevar a que se realice en más de un estado, como este ejemplo que tú encontraste en Alfonsín, ¿no? O sea que la ley aplicable es la ley de la nacionalidad, pero puede resultar que la persona tenga más de una nacionalidad. Y entonces, ¿cuál es la ley que aplicamos en definitiva? Pues sí, yo qué sé, la persona tiene nacionalidad uruguaya y nacionalidad española, pongamos, ¿cuál es la ley aplicable? Entonces, en este tipo de norma aparecería un criterio complementario, como por ejemplo el domicilio, que dice, bueno, aplicamos la nacionalidad que coincida con la ley del domicilio. O sea, entre las nacionalidades que puede tener esa persona, vamos a tener en cuenta aquella que coincide con el lugar donde la persona se domicilia. Por eso se llaman complementarias, porque es como un criterio, un punto de conexión que viene a ayudarnos a elegir
el lugar de realización del punto de conexión, ¿no? Cuando puede tener varios lugares de realización. Perfecto. Podría darse a la inversa también, por ejemplo, Sí. podría ser el lugar del domicilio, que la ley aplicable es la ley del domicilio, y la persona, bueno, en realidad no se tienen más de un domicilio a la vez, no. El ejemplo es este. Sí, yo la verdad que no encontré otro, pero bueno, por eso creo que también son normas que la doctora Fresnedo ni siquiera lo ponen en la clasificación, de repente porque hoy no encontramos estas normas. ¿Soledad? No son muy frecuentes, por lo menos entre nosotros no. No, lo que va a decir es que ella si bien no la pone en la clasificación de las normas, habla de en los puntos de conexión cuando son imposibles, le llama ella, o múltiples, ahí sí hace referencia a este tipo de casos y ponía esos ejemplos de por ejemplo, cuando tenían varias nacionalidades, o también puso el ejemplo de cuando surgen los derechos civiles de la mujer y no tenía un domicilio y no había un domicilio conyugal, bueno, tener que recurrir a otra norma también, o sea, como que en esos casos donde no había una solución se optaba por otro derecho posible, que en ese caso creo que era el domicilio, no recuerdo el caso exacto, pero sé que también cuando surgió eso, como si no había un domicilio conyugal, se tenía que recurrir a algo que no estaba previsto. Sí, lo que pasa es que ese caso, cuando la norma señala por ejemplo, un punto de conexión, y ese punto de conexión no se puede realizar, y la propia norma nos dice, si este punto de conexión no se puede realizar, hay que recurrir a este otro punto de conexión, ese es otro tipo de norma del que la doctora les va a hablar. O sea, no es una norma complementaria. La norma complementaria lo que viene a hacer es justamente la situación al revés. Es decir, cuando la norma señala un punto de conexión y a su vez prevé que ese punto de conexión se puede materializar, se puede realizar en varios estados, ¿no? O sea, la norma dice acá, la ley aplicable es la ley de la nacionalidad. Pero si una persona tiene varias nacionalidades, para saber cuál es la nacionalidad que vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta dónde está o sea, vamos a tener en cuenta la nacionalidad que coincide con el domicilio. ¿Ah? O sea, es como que se agrega este criterio a los efectos de resolver cuál es la ley aplicable cuando tenemos muchos lugares de realización, ¿no? Esto se da, no es tan frecuente porque no hay tantos puntos de conexión que se puedan realizar en varios lugares diferentes, ¿no? La nacionalidad es uno, porque alguien puede tener más de una nacionalidad, ¿no? Y entonces ahí la norma aporta un criterio que viene a complementar. Bueno, si la persona tiene muchas nacionalidades, la nacionalidad que vamos a tomar va a ser aquella que coincide con el domicilio, ¿tá? Pero la situación de que no hay lugar donde se realice el punto de conexión, eso está resuelto por otro tipo de norma, que la profesora ya les va a nombrar. Bien. Sí, no confundir. Por eso es que ella no habla exactamente de las complementarias. Utiliza la palabra, la complementariedad para otro concepto. Pero las normas complementarias, dentro de la propia norma tenemos esta solución. Profe. Sí. Esas vendrían a ser las alternativas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir vamos a ver, no vamos a spoilear nada. Vamos a ir a las alternativas, optativas y subsidiarias, que son las que nos quedan, ¿tá? Las alternativas, ¿tá?, son cuando hay dos o más puntos de conexión, pero no funcionan acumulativamente, como ya vimos en las acumulativas,
sino que son de forma alternativa, funcionan de forma alternativa. ¿Ah? De hecho, la profesora Cecilia Fresnedo, vamos a ver que ella habla de alternativas optativas, alternativas subsidiarias. Las alternativas, en realidad, las dos que siguen, las optativas y las subsidiarias, las ve dentro de las alternativas. Bueno, Alfonsín las clasifica distinto. Alfonsín las clasifica alternativas por un lado, optativas por un lado y subsidiarias por otra. Allí Alfonsín ve 3 normas distintas, ¿tá? 3 clasificaciones distintas. Importante que en las alternativas tiene 2 o más puntos de conexión, ¿tá? A diferencia de las acumulativas, que decíamos que tenían que funcionar a la vez, acá no, acá funcionan de forma alternativa. Bueno, la palabra alternativa ya se los dice. ¿Qué es que algo funcione de forma alternativa? Tenemos que buscar. Funciona una u Que otra. se tiene que, claro. Queda librado o a la voluntad de las partes o a la autoridad competente, por ejemplo. Ahí va, funciona una u otra de forma alternativa, alterna. ¿Tá? No tenemos acá un ejemplo de norma alternativa. Capaz que ustedes pueden buscar alguna. Lo que pasa es que las normas, por lo general, los ejemplos los dan en las optativas y en las subsidiarias. Y a veces se discute bastante en las subsidiarias si son alternativas o si son subsidiarias. Yo he visto varias. La diferencia con la subsidiaria es que la subsidiaria, esa alternativa establece un orden jerárquico. O sea, la subsidiaria también vamos a ver que hay, digamos, de alguna forma una alternativa, pero su aplicación establece una jerarquía entre los puntos de conexión. Estela. ¿No podría ser la ley el artículo 6 de la Convención Americana de Obligaciones Alimentarias? Que ahí, no tengo el artículo, pero dice que se rige por el domicilio del acreedor alimentario o por la residencia habitual del deudor alimentario. Y el que elige en ese caso es el juez, entonces por eso sería una norma alternativa. Y hay otro también, el de artículo 56. Norma, a ver, esa norma es una norma optativa. Ahora la vamos a ver, porque establece, es la quinta que yo les puse allí en la clasificación, que todavía, fue la única que todavía no hablamos. ¿Tá? O sea, el artículo, ahora vamos a ir al artículo 6 sobre la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Pero la norma subsidiaria, ¿tá? El ejemplo es el artículo 28 de la Ley 19.920, que ahí sí le va a pedir a alguien si lo puede leer. ¿El de filiación, profe? Sí. La filiación se rige por la ley del domicilio conyugal al tiempo de nacimiento del hijo. En su defecto, se rige por la ley del domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo. Sin perjuicio de lo anterior, la filiación puede también determinarse indistintamente a. Conforme con la ley del estado de su residencia habitual, si la persona de cuya filiación se trata es menor de edad. B. Conforme con la ley de su domicilio, si la persona de cuya filiación se trata es mayor de edad. C. Conforme con la ley del estado del domicilio del demandado o la del último domicilio de éste si ha fallecido. Bueno, ven que la propia norma establece un orden jerárquico. Por eso entendemos que, sobre todo en el primer párrafo de la norma, que establece uno en defecto del otro, ¿no? Ven ahí, si pueden diferenciar, o sea, esta alternativa se establece respecto de un orden jerárquico. Le quiero dar la palabra que Carlos había levantado la mano, también en el medio me quedó otra, y Belén. A ver si los escucho. No, yo tengo anotado el artículo 24 de la ley 19.920, ¿puede ser? No lo tengo a mano. ¿Y qué dice el artículo 24? ¿No lo tiene alguien que lo pueda leer?
Yo lo tengo acá a mano. Sí, Estefaní. Relaciones personales entre los cónyuges. Las relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la ley del domicilio conyugal. Si este no existiere, dichas relaciones se rigen por la ley del estado del último domicilio conyugal siempre que permanezca en el mismo alguno de los cónyuges. Fuera de los casos anteriores, las cuestiones que se susciten sobre las relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la ley del domicilio de cualquiera de ellos. Si se produjera una controversia ante un tribunal judicial, el actor podrá optar por la ley de cualquiera de estos domicilios. ¿Y ahí qué les parece? ¿Qué tipo de norma tenemos ahí? En el 24, la 19.920. Subsidiaria. Para mí es Optativa. alternativa. Optativa. Porque está a la voluntad de una persona, dice, al final de la norma dice. ¿Por qué sería subsidiaria? A ver, los que dicen que es subsidiaria, ¿por qué sería subsidiaria? Primero porque dice por qué ley se rige. Después porque dice, si no existiera... No, porque dice por qué ley se rige, no. Porque eso, no. ahí dice que hay una ley aplicable, ¿no? Claro. ¿Por qué sería subsidiaria? Que dice que si no existiere, después se rige por la ley del estado del último domicilio. Y que fuera de esos casos, ahí sí pueden optar. O sea, la norma subsidiaria, como les decía la profesora, marca, o sea, no es que los puntos de conexión funcionan en cualquier orden o a elección del particular o del juez. Acá es que la ley aplicable es en este ejemplo del 24, la ley aplicable, al principio del 28 que nombró la profesora, la ley aplicable es la ley del domicilio conyugal. Ahora, esa es la ley aplicable. Pero ¿qué pasa si no hay domicilio conyugal? Ahí voy a lo que hoy mencionaba, no me acuerdo quién era, no sé si, bueno, de la situación en la que el punto de conexión no se puede realizar. Porque ¿qué pasa si esos cónyuges viven uno en un estado y otro en otro? No hay domicilio conyugal. Entonces, ¿cuál es la ley aplicable a las relaciones conyugales? Bueno, ahí dice, entonces, la norma da la solución subsidiaria. O sea, en defecto de la ley aplicable, al principio del domicilio conyugal, la ley aplicable es, ¿ah? O sea, en la norma subsidiaria tenemos puntos de conexión que funcionan uno en defecto del otro. No es que yo elijo cuál aplico o cuál no. Lo que me dice la norma es, la ley aplicable es la ley del domicilio conyugal. Claro, cuando yo voy a aplicar esa norma, me encuentro con que en el caso que yo debo resolver, no hay domicilio conyugal. Entonces, si no hay domicilio conyugal, la ley aplicable es la del domicilio de cada una de las partes. Y ahí después la norma se vuelve, o sea, después sí nos plantea una opción libre entre la ley del domicilio del actor o el domicilio del demandado. ¿Sí? Pero esto también funciona subsidiariamente. Esta norma es un poco compleja, ¿no? Pero creo que para entender el funcionamiento de la norma subsidiaria, esa primera parte es la que importa, ¿no? O sea, la ley aplicable es la ley del domicilio conyugal y en defecto de domicilio conyugal, a falta de domicilio conyugal, entonces se aplica la ley del uno de los cónyuges o la del otro. ¿Sí? Claro, yo no había querido complicarlos tanto con el artículo 24, pero... Sí, el artículo 24 es complicado. Claro, complicado. El otro es más, todo el culpa otro de es más Carlos que dijo accesible. el artículo 24, me parecía que era una norma que tenía, al principio, en el primer párrafo, digamos, sí es una norma subsidiaria, como para resumir, Claro. pero después ya no estaríamos ante una norma Ya no. subsidiaria, estaríamos ante otro tipo de normas que vamos a ver. ¿tá? Esto más que nada para que Carlos cuando te quede el ejemplo, si vas a poner el artículo 24 como norma subsidiaria, pongas que es en el primer párrafo, ¿tá? O sea, en la primera parte de la norma, cuando Perfecto. establece este orden jerárquico, ¿tá? Pero no en su totalidad es una norma subsidiaria.
¿Ah? Belén. No, profe, que yo había leído otro artículo que me parecía que podía entrar dentro de la alternativa, que es el artículo 56 del Tratado del 89. A ver. Que lo tengo acá. Que dice, las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia de juicio. Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado. O sea, puede ser una u otra. Creo que, o sea, no entiendo que haya una jerarquía, sino que hay una elección de la parte. ¿Hay una elección de la parte? Y si hay una elección de la parte, ¿ante qué norma estamos? Porque ¿con cuál se podría dar la duda en este caso? Esperen que la vemos y después lo resolvemos. ¿Cómo la duda, profe? Claro, podemos tener duda con otra norma en este caso. Por ejemplo, con las optativas. Que las optativas es cuando esa alternativa se decide por la voluntad de una persona. Claro, sería optativa. Ah, bueno, por eso. Si es alternativa sola o es optativa. El Es artículo optativa, 6, perdón. que hoy Estela nombró sobre la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, es una típica norma optativa, que es otra clasificación. ¿Ah? Ese artículo 6, que ese sí les pido que lo puedan leer, para que veamos ahí una típica norma optativa y después podemos ver esta norma que trajo Belén, a ver si es una optativa o una alternativa. A ver, vamos a leer el artículo 6, que esta no tenemos dudas que es una norma optativa de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Perdón, no. Tenía otra convención. Artículo 6. Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor. A. El ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. B. El ordenamiento jurídico del estado del domicilio o la residencia habitual del deudor. Bueno, ven que es una norma que le da la opción al juez, a la autoridad, como dice allí, para optar entre estos dos puntos de conexión. Pero esta norma también le establece al juez que tiene que ser la más beneficiosa para el beneficiario, ¿no? Más beneficiosa para el beneficiario queda como redundante, pero es la que beneficie, en este caso, el acreedor de alimentos. ¿Ah? Gabriela. Sí, profesora, creo que encontré otro ejemplo de la ley 19920 de una norma optativa, que es la que rige la disolución de las uniones no matrimoniales. Y dice, se rige por la ley del domicilio común de las partes. Después dice, cuando las partes tuvieran domicilios en estados diferentes, la disolución de la unión no matrimonial se regirá por la ley del estado del domicilio del actor o del demandado a opción del actor. Bueno, ahí entiendo que es optativa al final, ¿no? Sí, pero no toda la norma, claro. porque al principio no Y estamos hablando. Es como el 24. Claro, primero es una subsidiaria y al final le da una opción, pero la opción está dada solo al final. Allí es que tenemos la optativa. Incluso, Santiago. profe, esa opción es consecuencia porque la subsidiariedad marca esa opción. Si no, no habría opción tampoco. Claro. Perfecto. Sí. Está bien, está muy bien. Y el 56, vamos a sacarle la duda a la compañera. ¿Qué les parece? ¿Es una norma alternativa, optativa, subsidiaria? El 56 del Tratado del 89. Creo que optativa. Ahora, optativa, Belén. ¿A los demás qué les parece? Que leyó la compañera. Espera que lo busquemos. Ya la había leído, por eso pero está bien, porque esto requiere de mucha lectura. Ven que a veces uno no, a simple vista es difícil.
Y ojo que a veces a mí hay normas, les confieso que me generan dudas, que aceptaría otra opinión. No siempre pienso que tengo la razón en esto, ¿no? Acá lo que tienen que hacer es tener claro por qué y ustedes fundamenten por qué. Si tienen una norma y tienen que decir qué es. Entiendo, por ejemplo, que es optativa porque en tal lugar me da la opción, ¿no? Y definan que es optativa. Porque por lo menos nosotros podemos ver o dónde está el error en el razonamiento para, bueno, ajustarlo de repente en clase, o de repente, bueno, a veces hay normas que generan dudas. Obviamente, si les vamos a poner a modo de una evaluación, vamos a tratar de que no sea una norma que genere duda, pero, o que por lo menos en algún texto lo tengan este tema saldado, digamos, que Pero que yo diga creo que es que optativa porque, ay, perdón, ¿sí? creo que es optativa porque dice, podrán enterarse igualmente, o sea que no está estableciendo una jerarquía, entonces subsidiaria no puede ser, porque dice, podrán enterarse igualmente, o sea, tanto una como otra es válida, y no hay una Bien. jerarquía, no tenés por qué. Entonces, como que esa palabra, al menos a mí, me da a entender que tiene que ser optativa porque te está dando la voluntad de elegir cuál de las dos leyes, por cuál de los dos ordenamientos vas a optar. Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera. Me genera la duda de si es alternativa u optativa. O sea, subsidiaria me parece que no es por lo mismo que dice Belén. Pasa que si fuera alternativa te tiene que, no te está dando la voluntad a vos de elegir. Ya el legislador te está diciendo, va a ser esta y si no esta. Entonces, acá entiendo yo que en este artículo te está diciendo igualmente, podrá entablarse igualmente. O sea, está, una como otra es válida. Está a tu elección. Pero ¿y Carmen, el ¿vos estás de debe acuerdo? arriba? Perdón, Yo el discrepo ahí debe un poquito. Gabriela. dice, las acciones personales deben entablarse. Ese deben es de carácter preceptivo. No, Entonces, no sé. No, porque fíjese usted que en el segundo inciso dice, podrán entablarse igualmente. ¿No? O sea, o sea, puede uno ser llevado a engaño, ¿no? Porque al principio dice, las acciones personales deben entablarse ante los jueces. Pero luego, fíjense en el segundo, en la segunda frase, dice, podrán entablarse igualmente. O sea, si pueden además entablarse igualmente, es porque el actor puede acudir igualmente a otros tribunales que no sean los del Estado cuya ley resulta aplicable. Sí, en este caso Esta podría ser clasificación, alternativa, entonces. ¿Cómo? pero Que en ese caso podría ser alternativa, entonces, una u otra. Pero tú Porque Gabriela, acá, si tuvieras profesora, esta, hay dos puntos de conexión distintos, ¿no? hay dos puntos de conexión distintos. Porque esta En la clasificación primera parte de la sirve para algo. cimentación. A ver, esta clasificación no es que nosotros queremos hacer clasificaciones por hacer. Esta clasificación nos sirve para nosotros saber, ¿yo puedo elegir acá o no puedo elegir? En esta norma, Gabriela, ¿tú podés elegir o no podés elegir? ¿Se decide por tu voluntad o no se decide por tu voluntad? Que es lo importante acá, ¿no? Es una norma de jurisdicción, nada más y nada menos. Ir a un juez o al otro, ¿depende de lo que vos decís, Gabriela, o depende de lo que dice la norma? Razonalo por allí. Que me parece que es lo importante de esta clasificación. Claro, a mí lo único que me generó duda fue la palabra deben, pero sí, si la veo completa, Hay que veo verla completo completa la el norma. artículo, al ver todo el artículo completo, y sí, como decía la profesora, podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado, claro, me pone en igual situación. La persona en definitiva puede hacerlo ante los jueces del lugar o en definitiva ante los jueces del domicilio del demandado. Entonces vos le vas a decir al cliente, ¿yo puedo optar o la norma ya me dice que tengo que ir a un lugar o al otro? No, al cliente. En este caso le podría decir que sí, que lo puede hacer ante cualquiera de los dos. ¿Y de qué depende? ¿De la voluntad de quién depende que pueda ir a un lugar o al otro? Y en este caso del actor, ¿no? Del actor, de vos como abogada, que le asesore cuál va a ser el mejor lugar. Entonces, claro, si se decide por tu voluntad, es una norma optativa. Optativa. En realidad la clasificación sirve para esto, ¿no?
No sirve es para sacarnos dudas ante qué estamos. No nos importa tanto que nos digan optativa, alternativa, subsidiaria, o sea, todo tiene un porqué, es para que lo puedan razonar y puedan decir, ¿tengo la opción o no tengo la opción? En definitiva es eso, más que estar aprendiendo clasificaciones porque sí. Carlos, que no te di la palabra, ya estamos pasados, pero... No, eso nada más. Que ya lo dijeron, pues, que es optativa porque puede elegir el juez o la parte actora. Bien. Ya está Estela. dicho. Sí, también medio rápido. El artículo 8 de la Convención de Obligaciones Alimentarias también sería optativa, entonces. A ver. Yo de mí no esperen que me acuerde de los artículos. Dice, serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias a opción del acreedor, dice. Acá ya está como muy claro, ¿no? Ah, bueno, está. Y da la A, la B y la C, que es... Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, esta es la clasificación de las normas por su punto de conexión. Después, si quieren, ustedes pueden hacer el ejercicio de ir mirando normas y viendo a ver cómo les parece que se clasifican. Evidentemente no me dio tiempo de empezar calificación, como les dije. No sé qué me pasó hoy, anduve lenta, disculpen. Vamos a hacer así. Igual capaz que mejor porque es un tema que está bueno verlo todo junto. Nosotros ya hablamos de la calificación mucho. Ven que voy a dejar de compartir pantalla. Ya hablamos mucho de la calificación, o por lo menos hablamos mucho de qué es la calificación, ¿no? No sé quién me estaba pidiendo autorización para algo, pero bueno, capaz que se le tocó algo a alguno de ustedes. Ya vimos lo que era ¿qué entendemos por calificar? Creo que ahí estamos bastante adelantados. Ahora lo que vamos a tener que ver es cómo calificamos, ¿no? ¿De qué forma calificamos? ¿Ah? Entonces, para esto me parece importante que primero, y no sé, después, bueno, vamos a hablar con Carmen quién va a dar este tema, pero a ver, Carmen, si te parece, porque vamos a tener que ver el leading case de la viuda maltesa, y nosotros la clase pasada, lo que hicimos fueron que un grupito pudiera exponer un leading case, que fue Batco versus Jackson, y ahora me gustaría hacer lo mismo con este tema de la viuda maltesa. Capaz que algún grupo... Sí, me parece bárbaro. Está bien, de no más de 4 personas, porque vieron que estos... Además que le vamos a poder... Hay otro caso que creo que no está en Fresnedo, pero hay otro caso que capaz que si lo googlean lo pueden encontrar, que es el del testamento hológrafo holandés. Hológrafo, sí. En Alfonsín creo que lo trata, profe. En Alfonsín sí creo que está. Entonces, ese es otro ejemplo también de donde se ve el problema de la calificación. Bien. Entonces, capaz que podemos ver estos dos casos, no más de 10 minutos cada uno, para que nos lleve la primer parte de la clase, porque bueno, como ya les digo, nosotros ya sabemos qué es calificar, espero que eso sea como en coro, ¿no? Ubicar la relación jurídica dentro de una única categoría. Ya lo vimos, lo hablamos muchas veces en esta clase y la pasada, sobre todo la pasada. Y bueno, empezar a ver estos leading case y después sí vamos a ir a las teorías y luego con interpretación e integración. Entonces, los que estén interesados en dar estos dos temas, obviamente miren que estamos calificando, ¿no? Estas participaciones se califican, ¿no? Digo para que no piensen que todo es calificado, sus intervenciones, nosotros miren que estamos muy atentas a todos ustedes. No piensen que los que hablan, nada, es por nada. Después pesa a la hora de a la calificación final del curso. Así que si están de acuerdo, yo sé que la otra vez yo puse en la plataforma novedades y me dijeron que no me pueden responder en novedades. Yo no sé por qué, no me están pudiendo. Vieron que yo la otra vez puse un aviso en novedades y les puse que me respondieran abajo qué grupo quería hacer, dar el tema Batco versus Jackson, y me dijeron que no me podían responder. Pero si no, súbanlo igual, yo voy a tratar de resolverlo, pero si no, súbanlo igual al rincón de consultas, ahí claro. al foro de consultas, lo suben ahí. Ahí va, pueden subirlo ustedes, vamos a hacerlo así, vamos a ir directamente al foro de consultas, ahí ustedes ponen
quiénes, los nombres de los interesados. Y obviamente elijan un caso y esto va a ser al primero que llegue, ¿no? Porque si no después estamos con que quién da, quién no da. El primero que ponga, el primer grupo que pone estoy interesada en ver tal caso, Vida Maltesa, o en otro caso del testamento hológrafo holandés, van a ser quienes van a quedar, ¿tá? No más de 4 por grupo y 10 minutos por presentación, ¿tá? Por favor, hagan mucho hincapié en los hechos. Es importante que todos entendamos el caso. Más que la discusión, explíquennos los hechos. Ustedes piensen que se lo van a explicar a alguien que no conoce del tema, ¿tá? Están dando una clase. Eso es importante, para ponernos todos en contexto. ¿Alguien más levantó la mano? Gabriela, ¿veas que levantó la mano? No, yo solo quería, si me permitían un segundito, porque quería agradecer la posibilidad de haber participado en las jornadas académicas. Realmente estuvo precioso, estuvo muy interesante. Y quería solamente comentarle que yo me quedé con 2 palabras a lo largo de... Yo pude estar hasta las 4 más o menos conectada así, alternativamente, y me quedé con 2 palabras que creo que es lo que deberían regir o rigen hoy día el derecho internacional privado. Una fue armonizar y la otra buscar hablar un mismo lenguaje jurídico. Me quedé con esas 2 cosas, con esos 2 conceptos y bueno, quería agradecerle y comentarle eso. No, yo les agradezco a ustedes porque además, esto un poco que lo que les dije al principio de la clase, yo vi quienes estuvieron hasta tarde, me iba conectando al Zoom y los veía, y también, por ejemplo, en el caso de Ángela, que vino presencial, vino del interior, se quedó toda la tarde en el Paraninfo. Bueno, ya nos pudimos conocer, porque también esto a veces de la virtualidad, que no nos vemos las caras, nos vemos personalmente y a veces no nos conocemos, porque somos distintos, por suerte somos distintos en cámara que personalmente. Y bueno, y les agradezco que hayan aprovechado esta instancia, porque bueno, en realidad la obligatoriedad de ustedes era hasta las 10, y sé que hay gente que no puede, pero el que se quedó toda la tarde, la vi a Estela, no quiero decir de nadie porque vi a Luis Perfecto, vi a Carlos, o sea, los vi en gran parte de la tarde, ¿no? Quiero decir que estaba atenta y que todo esto se valora, pero sobre todo creo que les sirve a ustedes, apreciar esta calidad. Yo siempre digo, yo escuchaba no sé, yo me quedé muy emocionada con la charla de Operti ay, por favor. Y del doctor González Lapeire. Y González Lapeire. Yo iba a decir lo mismo, profe. Yo quedé totalmente encantada con las palabras de Operti. Bueno, vieron lo que son. Y eso que yo a Operti, miren que estoy muy acostumbrada a escucharlo, lo escucho en todas las charlas, porque él da muchas charlas, está muy activo, pero cada vez que lo escucho, yo una de las cosas que destaco es el vocabulario que tienen, ¿no? González Lapeire, que lo he escuchado bastante menos, y Operti, sí, todo lo que se tengan que retirar, por favor, retírense, porque estamos pasados de hora. Simplemente para el que se quiera quedar.